Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Venimos de Navidad ya. Casi. Son fechas que vamos, son de traer regalos, de estar con gente que te alegre el día. Y ¿qué mejor persona para traer justo antes de Navidad que a Pedro Soto? Hola, Pedro. Hola, de verdad, parezco el espíritu de las Navidades, ¿no? Igual. A ver, pues ya tenéis que traer... Hay 4 espíritus había, ¿no? Uno te hablaba, o 3. Era un pasado, el presente, el futuro. Yo no sé cuál soy. Pero bueno, igual si te ponemos una barba y así, pues... Ahí está. Te colamos por Papá Noel o Lenchero o lo que... cualquier cosa. Muy buena todo, qué bien. Está en el laboratorio otra vez, me gusta. Yo creo que con el tema que tenemos, igual un poco el pasado, ¿no? Sí. Mira, sí. El siglo... Soy el espíritu del siglo XX. Eso es. Exacto. Casi nada. Que vamos, es que a mí me sigue costando pensar que el siglo XX es el pasado, ¿eh? O sea, es una cosa... O sea, que ya llevamos 20 años del 21, se me hace... Se me hace como cuesta arriba, digo. Bueno, puedes hablar que son los siglos XX. De aquí hasta el 30, pues anda, tienes tiempo ya para montarte, ¿no? Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar del formato de juego 19XX y Pedro pues va a venir a darnos su visión sobre este formato, un poco cómo tuvieron la idea de hacer este tipo de juego, pues qué es lo que contempla como un formato de juego 19XX, explicaros qué es un 19XX, también es importante, y luego ya pues ver varios matices y varios tips, podríamos decir, para un diseño de un juego que vaya en un formato de caja pequeñico, como es este 19XX. Eso es. Yo, bueno, lo primero, a mí ya me gusta llamar la serie 1900, porque el 19XX es una cosa que se puso... No, pero no es por nada, es porque yo lo sigo a veces llamando 19XX porque la gente lo reconoce así, pero yo no sé si fue un chiste que se hizo hace muchos años y se ha quedado. Porque en un principio, cuando Perapó tenía el Amundsen vs. Scott 1911, que tenía el año después del otro, eso fue, él lo diseñó en el año 2010, y ya llegó tarde, como efemérides, como para decir, venga, quiero hacer un juego que se cumpla un siglo del descubrimiento del Polo Sur. Pues ya llegó tarde, cuando lo enseñaban las editoriales pero esto tráemelo hace 2 años, o algo, con tiempo, para desarrollarlo, sí, para pensarlo y tal. Y al final, oye, pues lo sacamos a través de una campaña de Berkami en el año 2013. Salió publicado ese juego. La existencia de la línea fue cuando ya la empresa, cuando Looping Games luego estuvo un poco parada porque éramos Perapó y poco más, pero ya decidimos meter socios, ya se metieron un par de socios, metimos dinero y ya sacamos Topun, y después del Topun llegó el 1920 Wall Street, que al principio era un juego de economía, de brokers, de bolsa, y ya está, no tenía nada que ver con tema histórico y no tenía nada que ver con el siglo XX, fue una idea loca que se me ocurrió, porque dije, bueno, pues lo metemos en el mismo formato, le ponemos otro tal, y así la gente lo coleccionará. Y nos comprará todos. Y la verdad que sí, la idea ha funcionado, ha tardado en cuajar en el aspecto de que con dos chismes la gente no veía idea de colección. Con 3, sí, los de España sí porque hacíamos promoción, pero fuera era como, bueno. Ya el año que sacamos ya el 87 y el 42, que lo sacamos el mismo año los dos juntos, y ya eran 5, ya gente dijo, pero que esto es un plan. Aquí esto tenéis, está planificado. Tenéis un plan como los Cylon. Y pues sí señor, había un plan. Y ahora mismo ya sí, es una línea reconocida y todos los años es verdad que vamos a la feria de Essen, de Alemania, y viene muchísima gente, repiten. Hay gente que todos los años vienen para llevarse el juego, para llevarse el dibujito si se lo puede hacer, y están encantados por ver cuál va la propuesta nueva. Y de hecho nos preguntan siempre, o sea, se llevan el juego y dicen, ¿y el próximo año cuál va a ser? Y le decimos el tema y ¡oh, qué emocionante! y se van contentos. Entonces sí, hemos recibido ya bastantes ofertas. O sea, ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos un partnership de estos que he dicho, una colaboración con Origames en Francia, que ha querido publicar toda la línea. De momento ya ha presentado el 1923 y el 1911. El 1998 le llegará en breve, igual que a nosotros.
A nosotros nos llegará algo antes, luego los suyos llegan un par de semanas después, pero lo presentarán a finales de noviembre. Y el 1987 también lo tendrán impreso a finales de noviembre-diciembre, pero lo presentarán en enero-febrero. Uh-huh. La idea suya es, bueno, pues si sacamos cada semestre, sacamos 2, así nos ponemos un poquito al día, sacamos novedad y otro, y nos ayuda mucho a nosotros para compartir gastos de imprenta, porque todo lo imprimimos nosotros coordinándolo en España, en AGR Priority, en Madrid, y claro, ya no es lo mismo imprimir 2.000, 3.000 ejemplares de nuestro juego que imprimir 3.000 para España, 3.000 para Francia. Y ya hay otras editoriales que se han interesado, aunque sea para imprimir 1.000 ejemplares, por ejemplo, que me gustaría 1.000. Y le hemos dicho, bueno, pues si quieres 1.000, espérate a que el 98 se reedite, que igual si arranca bien como esperamos, que arranquen bien las ventas cuando empieza a salir ahora mismo, pues igual lo tenemos que reimprimir y arrancamos la reimpresión en marzo para tenerla en verano. Entonces, bueno, ahí sí que nos interesa. La idea sí que es empezar a coordinar a la gente que le interesa para meterla en la producción. Luego, evidentemente, hay otros que no se quieren meter en la producción porque los juegos se han vendido a China. Pues el 1987 está publicado en China, el 20 estuvo publicado en China, el 23 lo acabamos de firmar también para publicar en China. Y también el 20 estuvo en Brasil, me acuerdo en su momento, pero bueno, fue una tirada así cortita. Pero bueno, que ahora mismo hay editoriales que tienen la opción de comprar los royalties y sacarlos por su cuenta, y hay otras, sobre todo europeas, que si se quieren apuntar con nosotros, pues logramos precios más económicos. Dejamos un royalty más bajo. ¿Y por qué? Pues porque, coño, pues sale más barato para todo el mundo. Hombre, eso es la ventaja. Lo sacas de otro sitio. Ahí está. Vale, un detalle que hay gente que igual se ha despistado. Porque, claro, has mencionado noviembre y diciembre de este año. Llegará, ¿eh? Sí. No hemos podido salvarlo. Aquí, ¿Cuánto ha durado el chiste? Pues nada, 6 minutos. Estamos grabando a 16 de noviembre, se publica el 16 de diciembre. O sea que si hablamos de cosas de que pasan a futuro, igual ya han pasado. Joder, iba a hacerles yo una broma a toda la gente diciendo que me había encontrado, joder, que esa ofertaza del Gloomhaven a 20 pavos en una cadena de supermercados, que joder, que yo corría por ellos y menos mal que lo conseguí. Que me parece muy mal que todo Wallapop esté inundado ahora de Gloomhavens y tal. Y que la gente fuera a los móviles a buscarlo, pero no. Bueno, ya tarde. Ya la he fastidiado. Si es que se me da Tenías muy mal que haber las bromas con eso. Se me da fatal mentir y las bromas, de verdad, se me da... Esto lo sabe mi familia, dice, es que no puedes soportar, en plan de, le vamos a hacer una broma a la niña, y yo, es que no puedo. Me siento hasta culpable. Pero bueno. Bueno, pues eso, que sí, que tenemos ahí la línea. ¿Qué más tiene la línea? Ah, sí, bueno, el próximo año la novedad que tiene la línea es otro juego, es un juego de Ferran y Eloi Pujadas, que es 1902 Méliès, sobre el mago del cine, Georges Méliès, que era el director del Viaje a la Luna, una de las primeras películas con efectos especiales de la historia del cine, y que es un juego que tengo una ganas de meterle ya los pinceles, que igual empiezo dentro de un par de meses. Ahí tendría que haber dicho un par de meses, así la gente no sabe. Ya has empezado. Está muy bien el nombre del proto, bueno, del próximo juego, porque te liaste. Es Méliès y te liaste, ¿no? Y me liaste, sí. Y me encanta porque mi socio Paco ya lo dice bien, pero estuvo como 3 meses diciendo 1902 Amélie. Y yo, Paco, que Amélie tiene derechos. Qué puntazo ese tema, ¿eh? O sea, porque además es súper icónica la foto esta de la lata en el ojo de la luna. Exactamente, sí. El cohete que aterriza ahí. Y luego que es también los inicios de una industria súper interesante. No sé, me motiva un montón el tema. Así como como el de la ISS también me parece como los inicios de algo muy grande en el espacio. Pues no sé, o sea, me genera sensaciones como las de el 1911, o sea, de descubrimiento, de una hazaña, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo os cuento la anécdota, porque esto tiene que ver con respecto a cuando la gente quiera enseñarnos un 19XX o un juego de la serie 1900, como sea, ¿qué tiene que hacer? Pues en este caso, hombre, como con Ferran ya habíamos firmado el
el ISS y con Eloy yo llevaba 2 años o 3 años diciéndole, tío, haznos algo para la línea, que yo creo que es un diseñador súper talentoso. Me vinieron en Essen del año pasado, en Essen del 21, Essen del 21. Ahí no la vas a liar. Ahí no la lío. Pues vinieron y en plan de, tenemos una idea para trabajar juntos en un esto. Y yo, ¿pero tenéis un juego? No, la idea. Te decimos el título. Y me dijo el título y yo, me encanta. Y pues no, es que nos hemos puesto a hablar y esto nos ha gustado. Y le recomendé yo la película de La invención de Hugo, la de Martin Scorsese, que trata el tema, que no la conocían. Digo, pues tenéis que ver esta peli y tal. Y es que a mí también me gusta mucho este tema. Pues eso fue en octubre, fue en Essen. En febrero, marzo, ya nos enseñaron un proto en Tabletop. Y es que lo jugamos los 3 socios y era como, ya está. O sea, hay que desarrollarlo, hay que tocar números y tal, pero esto está estupendísimo. De mecánica y las ideas que habéis tenido para hilvanar la temática y que sea muy temático y tal. Y ya está, y se firmó en febrero. Pero ahí estaba, era como de octubre a tal, se pusieron a trabajar, se pusieron a documentarse de octubre a diciembre y de diciembre a febrero o marzo entre los dos ya sacaron algo. Que son las grandes virtudes, que esto ya lo habéis hablado con Ferran, de trabajar en equipo. Lo de trabajar en equipo es que todo se duplica. O sea, no hay momentos, no es que se duplique, es que es mucho mejor porque si tú te trabas, el otro no. O sea, es muy difícil que los dos estéis trabados. Si tú te has quedado obcecado con una idea que no funciona, intentas darle vuelta y de repente te llega el otro con una aproximación y tú, ¡uy! Y lo desechas, pero en cambio si estás tú solo, te enrocas, lo metes en un cajón y ya dentro de 6 meses ya lo sacaré a ver qué pasa. Pues totalmente, así fue la idea esta. Hacer trabajos a 4 a 6 manos, que es un poco lo que lleva haciendo Ferran estos últimos años. Sí. Se ve que es súper motivador y además que te permite ser muy prolífico por lo que dices, ¿no? Porque estás saltando de atasco en atasco y muchas veces te permite incluso simultanear porque te da el tiempo. O sea, si tienes un proyecto entre manos y solamente lo estás haciendo tú, muy probablemente te atasques y no puedas seguir. Pero si estás atascado y mientras estás atascado estás trabajando con otra persona en otro proyecto, casi seguro que las ideas que estás descartando de un proyecto te valen para probarlas en el otro y viceversa, y al final ese solape es una maravilla. Totalmente. Por ejemplo, aquí querían ellos meter un modo solitario, pero no sabían cómo, porque no sabían Gerard ni Ferrar hacer modo solitario, porque no son jugones de solitario. Y nosotros dijimos, nosotros tampoco, también queremos hacerlo, pero no estamos habituados a hacer, entonces vamos a mirar qué se puede hacer. Se fue dejando aparcada la cosa y un día nos vinieron con un modo solitario, meses después, para el 1998 ISS, nos vinieron con un modo solitario que venía porque habían desarrollado el de Lacrimosa. Entonces, habían cogido algo de experiencia y ya dijeron, zaca, pues diseñamos el del ISS así, y nos vinieron con algo de, pues está muy bien, pues regulamos aquí y tal, y perfecto. Entonces, al final, sí, una cosa te va llevando a la otra. Eso está súper bien. Vamos a pasar a definir qué es un 19XX o un 1900. Como juego, como producto. Pues a ver, es un juego que nosotros los llamamos, son Eurogames medios. Un Eurogame de los que conocemos como de toda la vida, los jugones. Los que siempre me han gustado a mí. Pero comprimido en espacio. La idea básica es que poder meter un juego de una densidad o de una complejidad suficiente en un concepto pequeño, porque hemos visto, pero pequeño, ojito, pero no diminuto. Ha habido a veces que nos ha ocurrido que debido a la presión de tener que meterlo, algunas cosas, algunas piezas, algunos elementos me han quedado más pequeños de lo que a mí me hubiera gustado. Pero claro, el coste es el coste, intentamos que los juegos no superen, ahora mismo están entre los 22 y los 26 euros de coste. Y claro, y son juegos que a nivel de profundidad y a nivel de desarrollo y a nivel tal, otras editoriales te lo sacarían en caja más grande por juego a partir de 40 y pico. Esa es la idea. Nosotros queremos mantenernos en el límite. En la mayoría de los juegos lo hemos conseguido bien. En algunos, por ejemplo, me acuerdo yo del 1906 San Francisco, tuve que meter un track de monedas que no me gustó mucho. Me hubiera gustado meter monedas, otro troquel de monedas, pero necesitaba 2 troqueles más, y 2 troqueles más disparaban mucho el coste.
Entonces al final, bueno, metimos un track con unas fichitas que al final eran más chiquititas de lo que me hubiera gustado. Si reeditamos ese juego, igual le doy una vuelta a ese concepto. O en el nuevo, que va a venir en el ISS, las tracks de lanzamiento de los cohetes pues han quedado algo más pequeño de lo que me gustaría. Después ya de haberle hecho un rodaje un poquito al juego a partir de tener la copia física en Essen, para una reedición probablemente las pueda hacer más grande porque elimine fichas de mercancías que hemos visto que los jugadores reciben 9 cada una, como las tenían en el proto, pero al haberles puesto por el otro lado la 1x2, pues resulta que no usan tantas fichas de mercancías, que al final los jugadores entre que cargan mercancías y las recuperan nunca van a usar 9 a la vez, con lo cual igual les basta con 6 por jugador. Y ese hueco que gano lo puedo hacer para hacer más grande otras cosas. Literalmente las gallinas que entran por las que salen. Totalmente, o sea, una cosa que tiene la serie 1900 es que no se desaprovecha ni un trocito de cartón. O sea, nada. Esto como el cerdo, se aprovecha todo. Y entonces, ¿qué tienen los juegos estos? Tienen que ser euros medios o euros ligeros elevados a medios. El más ligero de todos es el Amundsen. Pero claro, fue el fundador de la línea sin que esto fuera una línea. Tienen que tener esa complejidad y tienen que entrar en la caja. Para entrar en la caja, ahí está el reto. En una caja de este tipo entran 3 barajas, por ejemplo. Pueden entrar... yo qué sé, si metes barajas, pues pueden entrarte 1, 2, 3, 4 o 5 troqueles, puede entrarte una bolsa de fichas, puede entrarte un tablero doble, puede entrarte un tablero cuádruple, como en el USS Yorktown, ¿vale? Pero no todo a la vez. O sea, yo estoy poniendo cosas que nadie esté tomando notas y diciendo, ¡oh, puedo meter otra! No. Si metes una bolsa de fichas hay que quitar barajas. Si metes cartones troquelados hay que quitar tableros. Si metes un tablero de 2 piezas, genial, igual te entran 2 piezas de cartón troquelado. Si metes 2 barajas, todavía tienes un hueco para algunas fichas de madera, pero no para muchas. Tampoco nos volvamos locos. Entonces tiene que haber un equilibrio para que el juego así fluya y tenga un coste adecuado. Ha habido gente que me ha enseñado algún prototipo que me decía, mira, pero entra todo en la caja. Digo, sí, pero esto no lo puedo pagar. O sea, físicamente es verdad, has hecho un alarde de Tetris aquí y tal, pero... O de diminutismo, ¿no? Como decía, estoy chiquitico. Sí. Haciéndolo chiquitico. Para dejarlo claro, las barajas suelen ser de unas 50 cartas cada una, ¿no? Por lo general. Sí, son barajas de 55 cartas, 55. Todas las hacemos de tamaño bridge. Empezamos así haciéndolas en Polonia, porque en Polonia la baraja de tamaño bridge, al ser más estrecha que la de tamaño póker, entran más por plancha. Entonces entraban 60 por baraja, no 55. Y eso nos permitía pues añadir 60 cartas en vez de 55, que estaba muy bien para ciertas cosas. Pero las cartas tenían que tener marco, porque el corte que tenía, o sea, cuando... No sé si esto lo habéis explicado en algo de fabricación, pero es eso. Si una carta tiene un corte a sangre o puede tener un marco, puedes hacerlas de 2 formas. ¿Qué pasa? Que las que tienen corte a sangre necesitan que entre el corte de la máquina, del troquel que hace la carta... Entre el corte de las 2 cartas. Entre el corte de las 2 cartas tiene que haber un espacio. Eso es. En cambio, si la carta tiene un marco, es solo una cuchilla que separa las 2 cartas, una por un lado y otra por el otro. ¿Qué pasa con eso? Pues evidentemente, si tú quieres que la carta vaya a sangre, hay menos espacio. Hay que usar otro chisme de corte y solo se sacan 55 por papel. Si quieres que vayan sin tal, en Polonia lo sacaban 60. Vale. Ahora que las hacemos en Madrid, tienen que ser 55 sí o sí, porque tampoco tienen un troquel para hacer 60. Así que nos está permitiendo que cada vez que reeditamos ahora algún juego pueda hacer algunas cartas sin sangre, que es algo que antes no me podía permitir. Por ejemplo, las cartas del Channel Tunnel del mar tenían un marquito azul, ahora no, en la nueva edición están a sangre y queda más bonito el efecto. Y en el ISS, pues toda la ISS que te vas montando está cortada a sangre y encaja muy bien. Pero bueno, esas son las cartas, sí, barajas de 55 cartas. ¿Que tienes una? Estupendo. ¿Que tienes 2? Pues 2. Y si son solo cartas, 3 sí entran, ¿no? Porque al final es la caja... Si es un juego solo de cartas y, por ejemplo, le añades un cartoncito o 4 meeples que se puedan poner planitos por encima, hay una cosa cuando se diseñan juegos para un formato que hay mucha gente que lo que no hace es pensar en la altura. Tú tienes que calcular que en la altura de la caja, si tú quieres que la caja, después de fabricarla, se cierre, pues tienes que ir midiendo los componentes uno apoyado sobre otro. Entonces tú dices, ¿cuánto mide de alto una baraja? Porque la gente piensa, mide 55 por 88, por ejemplo.
Vale, no, pero ¿cuánto mide de alto 55 cartas? Porque esto es una baraja, 55 cartas. Ah, pues mide tanto, vale. Si me estás diciendo que hay 3 troqueles y cada troquel es de 2 milímetros de grosor de cartón, más el aire que hay esponjoso entre ellos y tal, pues ya si hay 3 troqueles ya hablas de 6 milímetros. Si encima me estás diciendo que metes un tablero forrado, que al forrarse cuando se dobla todavía genera, huecos, pues ya le metes otros 6 milímetros, ya llevas 1,2. Si la baraja ya mide centímetro y pico, ya llevas hasta... Cuidadito que llegas al techo. La idea básica es... Vas apilando cosas y luego el reglamento encima de todo. Cuidadito que la caja tiene que cerrarse. Que claro, que luego ocurre que, como en muchos otros juegos que hemos visto, que puede ocurrir que dices, vale, la caja igual está no cierra del todo, pero luego destroquelo los componentes, tiro el cartón sobrante, los componentes los embolso y los guardo y bueno, pues ahora sí. Pero de fábrica a mí me gusta que las cajas cierren. No me gustan normalmente esos juegos que vienen tan abultados que se nota la altura, ¿no? Que se nota a la altura de decir, joder, esto se les ha ido un poco de madre. Pero bueno, que si luego lo hacen se cierra y ya está. Bueno, yo prefiero que me vengan con ese huequito. Que quieren fundar. Claro, ese es el problema. Sí. Lo de fundar de momento se ha logrado. Nosotros, por ejemplo, en varios de los títulos hemos tenido que no poner inserto, que nos ha venido bien porque nos supone un ligero ahorro, pero porque es que lo veíamos y es que el inserto de cartón yo lo pongo ahora y la gente lo va a tirar a la basura. Sí. Porque ya sea cuando enfunde o ya sea cuando distribuya un poco las piezas, la gente va a tirarlo. Y lo siento, pero yo ya lo de tirar cosas a la basura me pone muy nervioso. Entonces, en el 1923 Cotton Club no hay inserto, en el 98 no hay inserto porque vienen hasta arriba, son los más gordos que tenemos en la colección. En 1911, en esta edición, nos hemos equivocado y deberíamos haberle puesto uno, pero se nos olvidó. Como nosotros no lo presupuestamos, en este tampoco. Y luego era, me caché la mar. ¿Por qué? Porque este juego igual sí lo necesita, porque tiene una baraja, tiene una bolsa con 4 componentes de madera y tiene un tablero doble así. Y ya está. Y es un juego con unos componentes más limitados. Entonces ahí sí que hubiera venido bien. Otras ediciones del juego sí lo han traído. Pero bueno, pues es otra cosa más que estamos mirando siempre. Es decir, ¿esto no requiere inserto? Pum, pues hay que pagarlo para que los componentes no bailen. ¿Esto va a tope? Pues mira, pues sin inserto. Y ya está. Sí, al final el inserto es simplemente para que el juego llegue en buenas condiciones al cliente. Que muchas veces se dice, es que el inserto para que esté bien organizado. No. El inserto es para que no se muevan las cosas y no se deterioren en el transporte. Exactamente. Si estás haciendo así con una caja todo el rato y de repente un Mipel que tiene un borde afilado está golpeando tu tablero, pues igual... Sí, o si el Mipel tiene una serigrafía, ya pues está golpeando, se está machacando, lo que sea. Exactamente. Sí. Vale, pues tenemos más o menos definido lo que es un 19XX o un 1900. Luego, Pedro, tienes que decirnos exactamente cómo tiene que ser, ¿eh? ¿1900? Ya, decimos 1900, sí. Venga, a ver si nos vas acostumbrando después de varios años. Me va a salir mal, sí, pero... Como a mí lo de las fechas te va a salir. Eso es. Me va a salir raro. Bueno, tenemos un formato de caja pequeñito en el que nos entran 3 barajas de 55 cartas aproximadamente cada una de estas barajas, en el que podemos... Como máximo. No hemos publicado todavía ninguna otra baraja. Pero me refiero en cuanto a hueco para calcular lo que sería el huequillo. Huecos, sí. Si ya tenemos las 3 barajas, como mucho, una lámina de troquel y el manual, no nos hagamos arriba, que ya no cierra. Por ejemplo. Y... O hay 4 cubitos igual, sí. Tal, también. Sí, pero bueno, igual, sí. Lo suyo pues sería quizás pues una baraja, 2 barajas, un tablerito pequeñico que encaje ahí y una plancha de troquel, eso sería lo ideal. Bueno, luego ya, pues bueno, vais a las tiendas, veis cómo son los 1900 y veis cuáles eran los más tochos, has dicho Cotton Club y... El Cotton Club y el que va a llegar el 98, el ISS. Y el San Francisco no, ese era 98. Bueno, el San Francisco venía también bastante... No, claro, es verdad. Es que el San Francisco es el único que nos ha vuelto a reeditar, de momento. ¿Por qué? Está la anécdota de los cubitos del San Francisco, que la he contado más veces, pero es que es divertida. Y que enseña cosas sobre producción. El San Francisco era un juego que cuando nos lo presentó Perapao nos gustó muchísimo la mecánica del rondel que tenía, nos pareció súper buena. Pero yo empecé a contar componentes y digo, Perapao, esto se te ha ido de madre. Esto sale carísimo. En ese momento vendíamos los juegos de la serie 1900 por 20 euros. Y digo, es que esto si lo queremos pagar, esto no da. ¿Qué pasó? Que encontramos un ofertón de piezas en Spiel Material, el Mega Bundle se llamaban, que eran piezas ya, digo yo que pensaban en venderlas a otras editoriales, ¿sí? Y era 500 sets del Kingdom Builder.
500 sets de piezas del Kingdom Builder. Yo necesitaba para el San Francisco 8 casas en 4 colores diferentes para cada jugador. O sea, 32 piezas de madera, aparte luego de unos discos y tal. Pero sobre todo eran las 8 casitas de cada jugador. Y claro, eso lo mirábamos y a nivel de pasta era una pasta. Y de repente llegan los 500 sets del Kingdom Builder. Y yo cojo mi Kingdom Builder y hago, coño, pues cada jugador aquí tiene 40 casas. Con 500 sets de 40 casas cada por jugador, a 4 jugadores, tal, son 80.000 piezas. Empecé a hacer mi cálculo así de la vieja y dije, pues realmente con un set del Kingdom Builder yo hago 5 del San Francisco. Así somos aprovechados. Entonces era como, pues si con esto hago 5, me dan 500, coño, pues puedo hacer 2.500 San Franciscos. Pues es suficiente. ¿Y a cuánto salen? Pues como 400 euros más no sé cuánto el envío, que son como 80 kilos de meeples. Digo, vale. 80 kilos, dámelo para el almacén. Y llegaron unas bolsas que es para llenarte una bañera y bañarte dentro de meeples. Que vamos. Pues ahí llegaron las bolsas y claro, llegó el gran trabajo de mi ex socio, de Víctor, que dejó la empresa porque ahora está en el rol, no por hacer esto, pero le hubiera entendido perfectamente, porque el hombre se tiró probablemente 4 días en el almacén, de la que salía del curro, se iba al almacén, pasaba no sé cuántas horas hasta la noche, se iba para casa, luego volvía a su trabajo, pasaba por el almacén, se pasó embolsando y era claro, cogía el meeples y era 8 meeples, 8 casitas negras, 8 casitas naranjas, 8 casitas azules, 8 casitas cesto y un disco no sé qué, tragata. 8 casitas azules, 8 casitas naranjas. Así 2.000 veces. Para las 2.000 bolsitas. Una vez ya tenía las 2.000 bolsitas, se las enviamos a Polonia para que nos las metieran dentro de los juegos. Y así conseguimos toda la madera, toda la de esa tirada del San Francisco por 500 pavos y bueno, y un socio herniado. Que si tuviera que contar sus horas igual no compensaba, pero como no cobrábamos, pues venga. ¿Qué pasa ahora? Pues hombre, reeditarlo. Ese sigue vendiendo, el hombre vende set del Kingdom Builder, pero ya no los vende de esa forma. Igual se podría hablar con él para que nos diera un precio y tal, pero ahora mismo vende sets más pequeños y mucho más caros. Y yo calculando, yo creo que ahora me saldría más barato fabricarlos que comprárselo a él. ¿Y las fichas que en vez de ser de madera sean troqueladas? ¿No sirve? No. Queda feo. No, porque la gente no quiere colocar piezas de cartón sobre cartas o piezas de cartón. Bueno. Ahí hay un conflicto. Y eso nos ocurre en la línea que es... Y nos ha ocurrido con el ISS. El ISS se componía... Tú ibas montando la estación espacial con cartas. Y cada jugador había unas cartas que eran las acciones y tal. Y había unas partes que eran de cartón, pero la mayoría eran de cartas. Y yo llegué a un momento de reflexión que dije... Voy a convertir en cartón todo en lo que haya un cubito que se mueva. Porque a la gente le gusta mover cubitos sobre cartón, no sobre carta. Que la carta desliza... El cartón... pues no desliza tanto y no importa. Y tuve que hacer un esfuerzo y eliminé cosas que había en cartas, que había unos tracks para montar en carta. Digo, esto fuera, esto ahora es una tira de cartón que se acopla y es esta zona de la ISS y lo dejo así fijo. Entonces montas al principio un pequeño puzzle con 3 piecitas y a partir de ahí ya empiezas a acoplar las cartas. Entonces... Sí, los astronautas van a zonas de cartas para hacer sus cosas, pero luego vuelven y tal. Pero los tracks se quedan fijos, son cubitos fijos en zonas de cartón. Una manía que me dio, pero bueno, al final lo pude hacer. Sí. Pues es una política como muy de fomentar la usabilidad, ¿no? Es decir, como vamos a intentar que las experiencias sí que sean de euro, porque muchas veces en juegos pequeños dices como, bueno, sí, las mecánicas son de euro, pero al ser todo tan chiquitín... no sé, no me genera las mismas sensaciones. Sí. A ver, ha habido que hacer sacrificios, yo que sé. En el Cotton Club, por ejemplo, los tableros de dinero son de cartulina. Entonces digo, bueno, ¿por qué? Porque había uno por jugador, eran 4, no podía también hacer esos tableros de cartón. Ya tenía 2 tableros dobles metidos ahí, como para añadirle 4 tableros más individuales. Era como, mira, son demasiados tableros, aparte de todas las cartas y todas las piezas. Entonces, bueno, de vez en cuando hay que hacer esos sacrificios, pero yo que sé, nos han comentado que en el USS Yorktown, que a la gente le hubiera gustado que el avión que se construye con cartas hubiera sido de cartón. Y pues, sí. Y a mí también me hubiera gustado que en vez de
una fichita de cartón para indicar el combustible que se movía sobre esa carta, el combustible que te queda hubiera sido un barrilete de madera, como tal, que de hecho son barriletes que yo tengo de madera y yo lo tengo en mi versión del Yorktown, tengo barrilillos de esos de petróleo. Pero muy para eso inventaron las impresoras 3D y todas estas empresas que hacen cosas deluxificadas que no son necesarias. Y todo el mundo las tiene porque al final pues le gusta, a veces igual la usabilidad es mejor, pero el juego en sí, yo creo que la premisa, ¿no?, de los 1900 al final es que te den mucho con muy poco, es lo que yo lo veo así. A mí me dan mucho con muy poco porque es un juego muy transportable, lo puedes llevar a cualquier lugar, te sacas un juego que tiene una dureza interesante, ya no es un filler, que es lo que solemos encontrarnos en este formato de cajas. Sí. Y a mí personalmente, como jugador habitual, me da igual tener que utilizar pues alguna pieza troquelada o alguna cosa que no sea de madera, simplemente por tener esa comodidad en ese formato de caja. Luego ya que además, si quisiera tener el formato deluxe, pues bueno, ya me buscaré cómo hacer esta ficha deluxificada. Ya te llamaré y te diré, Pedro, ¿dónde has mandado los STLs a imprimir en impresoras 3D? A nosotros, por ejemplo, había un chico que nos ha hecho insertos que los ha puesto a la venta, ¿no? Y pidió permiso, y yo hago unos insertos, tal, y digo, bueno, pues adelante, oye, son tus insertos para un juego que está publicado, haz lo que quieras. Y me envió un par de insertos, ahí los tengo, el inserto del Yorktown y el inserto del Channel Time, son buenísimos, con sus bandejitas separadas entre todo, además con diseño dentro del 3D, estaba muy chulo. Pero de todos modos, mira, últimamente estoy estudiando mucho, estoy leyendo tal sobre la crisis que se supone que estamos o vamos a vivir en los juegos de mesa debido a todo esto, el coste de energía, todo lo que está subiendo. Y yo estoy contento y lo hablo, por ejemplo, con Pac Gallego también bastante, que me gusta mucho compartir información con él. Y claro, la idea básica es, él nos lo dijo, vosotros, joder, es que tenéis una línea de un producto compacto y no veáis lo que eso ahorra en el transporte. Mucho. Claro, o sea, la sensación de poder meter 1000 de tus juegos en un solo palet. Decir, ¿cuánto se ha impreso? 3000. Pues son 3 palets. 3 palets que viajan, llegan a tu almacén, no te ocupan mucho hueco y empiezas a moverlos. Que vale que el importe es menor, vale, pues son 26 euros por juego, 24, lo que sea. Entonces no vas ganando tanto como vendiendo un juego de 80. Pero no gastas tanto almacenaje, no gastas tanto transporte, no gastas tanto inversión inicial. ¿Y qué está ocurriendo? Que ahora mismo están cayendo muchos compradores de juegos pesados porque el tema de la deluxificación y del tal se ha ido de madre. O sea, la escalada ha ido a un nivel que es tremendo. Pero entonces, no solamente eso, también las cajas de aire. Ah, bueno. El aire está a la orden del día. El aire sí, y el aire se paga a precio de oro también. Entonces es eso, se está cambiando cosas del paradigma de determinadas cosas de los jugones. Hay jugones que ya se han cansado de cajotes inmensos con 1500 expansiones que no les voy a usar y que me están aquí ocupando un espacio muy valioso y que realmente estoy jugando ahora otras cosas. Presente. Porque es muy curioso, ahí está, porque es muy curioso que la gente no es consciente de que la vida lúdica de una persona cambia a medida que aumenta, sí. Que cambia los años. Y cambia por circunstancias ajenas. Esto es un juego táctico, ¿no? Tu propia vida es un juego táctico. ¿Qué pasa? Yo cuando empecé a jugar a los juegos en el 2005, cuando los descubrí, yo ya quedaba con amigos, pero claro, es que cuando quedábamos éramos como mínimo 6. Como mínimo. A veces 7, a veces tal. Entonces, como queríamos jugar todos juntos, buscábamos juegos que funcionaran ese número. Claro, no era fácil. Entonces tú veías alguno, qué bien, esto me lo compro porque le daremos uso y tal. Pues bueno, pues ese grupo de amigos igual duró 2 años y medio. Y luego de repente ya empecé a jugar ya de una forma especializada y ya éramos 2 o 3. Ya 3 o 4. Y bueno, pues ya me busco estos juegos y bien. Y es mucho más contrario y más divertido, por cierto, ese número que el otro. Pero vale, vas jugando. Pero de repente también eso se va a extraviar y dices, bueno, pues ahora tengo una etapa donde estoy jugando mucho a 2. Con un amigo que tal, que su mujer está fuera y que quedamos los miércoles. Y yo, pues voy a sacar todos esos juegos de 2 que me había comprado durante tanto tiempo y que ya no sacaba. Y de repente, pues ahora con mi pareja, no, mi pareja ya dejó jugar, entonces estos de 2 ya no los voy a volver a usar, a no ser que mi amigo se vuelva a quedar soltero. Bueno, total. Ahora mismo estoy jugando juegos temáticos y campañas, porque es lo que tiene mi amigo Miguel Ángel, que tiene mucho de eso, entonces estamos jugando regularmente todos los sábados que puede y juego campaña y tal. Con lo cual, los euros que a mí me gustan y tal, normalmente no los puedo sacar, porque voy allí a mesa puesta.
Y cuando hemos jugado €1, un Terraforming con todas las expansiones. No, a mesa puesta no has venido horas. todavía, ¿eh? Ah, bueno. Qué bien, spam, qué bueno. Spam. Pues nada, oye, cuando queráis me invitáis, que tengo ganas. Cuando hagamos programa, que no se sabe cuándo. Pues ahí está, sí, que últimamente os veo vagos, porque he visto todos. Me gusta mucho Bueno, no nos da la vida. el grupúsculo que habéis montado. Sí. Está muy, muy divertido. Pues es lo que digo, que al final te va cambiando el hábito, te va cambiando la gente y de repente, claro, dices, pues estos temáticos ya no tengo a mi amigo Manolo que sabía inglés para leerlos y ahora no lo puedo jugar con este porque no lo sabe. Necesito este que es para 4 personas, pero ahora solo quedo con 2. Entonces, yo creo que en la colección de una persona sí tienen que estar tus incunables que están allí porque te dan placer simplemente el hecho de tenerlos y luego el resto tiene que rotar. Pero luego también por gustos, porque al final pues llevas jugando un tipo de juegos mucho tiempo y descubres un tipo nuevo de juego, entonces vas cambiando, vas moldeándote, descubres nuevas cosas y según vas descubriendo nuevos juegos van cambiando tus gustos porque ves que una cosa te gusta más, otra cosa que te gustaba mucho pues ya no tanto, claro. Entonces eso sí, cambia mucho. Y un tema que es bastante importante, por lo menos aquí, ya sabemos que a los estadounidenses les da igual, tienen espacio en casa para guardar trailers, pero aquí vivimos en pisicos. En pisitos que no suelen ser muy grandes, el espacio también es valioso. Y a mí personalmente, cuando me traen una caja muy grande, ya sea porque está muy delusificada o ya sea porque han puesto tamaño más grande de caja, porque muchas veces se hace para justificar un poquito el precio, ya que el ojo del comprador a veces engaña. Y viene con aire, pues a mí me fastidia. Y para mí un lujo, cada vez que me pongo a repasar mi ludoteca para ver qué es lo que se puede quedar y qué es lo que no se puede quedar, yo juegos como pueden ser los 1900 o como pueden ser los pequeños grandes, para mí es que son de lo mejor, porque me dan mucho en formato muy pequeño, me ocupan nada y tengo, en lo que me ocupan 4 juegos, he metido igual 20. Sí, no, es que a mí me ocurre igual. Yo cuando tengo que hacer criba un poquito, en mi caso todavía no los vendo, los llevo a un trastero que tengo, pero ya debería un poco ya ponerme en serio porque es que el trastero ya está lleno de cosas. Pero cuando tengo que hacer criba me cuesta muchísimo decir, este filler, esta cajita de amigo y tal, es que no la juego tanto y tal. La llevo al trastero y digo, pero si no ocupa. Y la pones en la pila con el resto de sus otros fillers que igual tampoco uso. Que al final digo, joder, igual tengo demasiado filler y debería coger todo. Y sacarlo, pero no sé. Sí, pero aquí en juegos estamos hablando de euros ligeros, euros medios. Si yo me pongo a comparar y tengo que decidir, tomar la decisión de qué es lo que me quedo y qué es lo que no, pues yo muchas veces prefiero quitar esa caja grande que esa caja pequeña por la versatilidad que me da. Y seguramente la caja grande me traiga pues componentes delusificados o componentes que son más bonitos, pero yo lo que busco es el juego y la diversión que me da. Entonces, prefiero esa caja pequeñita que incluso, aunque seas pro de poner cosas de madera buenas que se muevan encima de los troqueles, a mí me dices, para que este juego me entre aquí, me viene una plancha troquelada, en vez de venirme todos los tokens de madera, si el juego me encaja con mis ideales, me da igual que no venga esa madera. Prefiero el troquel para que exista ese juego con ese formato a que esté el juego súper inflado. Que para juegos inflados pues ya tienes otro tipo de... Y eso es una opinión personal que también ha ido... O sea, lo que tú dices ha cambiado con el tiempo. Sí, no, esta opinión es una que se ha mantenido en el tiempo desde que estoy jugando. Había una editorial americana que se llamaba Cheap Ass Games, no sé si la conocéis, porque ya cerró hace tiempo. Yo cuando empecé en esto, los tíos ya llevaban un rato, o sea, llevaban desde el 2000, 1990 y tantos. Pero su concepto básico de todos los juegos que han publicado eran: en tu casa hay dados y hay piezas y hay lápices y hay tal. No, vale, pues el juego te lo vendían en una bolsa zip, impreso la mayoría de ellos en blanco y negro. Madre mía. A veces la baraja suelta, a veces la cortabas tú y dices, aquí tienes el juego. Lo mejor que puedes hacer, ellos te enseñaban, hazte una caja de componentes. Pim, mete dados, mete cosas. Y con esto ya tiras. Y diseñaban los juegos para que no necesitaran cosas especiales. Era como... No necesitas dados especiales, ni necesitas piezas de una forma rara, no. Cógete cubitos, discos, peones, unos dados, unos lápices, lo metes en una caja y luego, toma, todos estos juegos así. Sí, es otro concepto. Hicieron cosas muy buenas, pero no fue un concepto que les fuera bien. Ahora igual podría funcionar mejor, no lo sé. También hay otra experiencia que era la de Tasty Mistral Games, que es una empresa que ha cerrado hace nada.
y que está vivido los dos picos. O sea, era una empresa que empezó, creo que, no me acuerdo qué juego empezó sacando, creo que el Dungeon Roll o uno de estos. Pero bueno, hubo un momento donde al tío se le ocurrió, al CEO de la empresa, decir, vamos a hacer una campaña Kickstarter vendiendo juegos que vengan en un sobrecito donde enviar el sobre sea tan barato, porque entonces era barato enviar cosas, y tienen que ser componentes súper limitados. Hicieron varios juegos de esos. Yo tengo varios por aquí. Aunque esto sea en podcast, yo te lo enseño para que luego lo describas. Vale, pero es que es un producto para que te hagas una idea de cómo llegaba, ¿vale? Mira, este es uno de los juegos. Estamos viendo un sobre con una pegatina, un sello hecho una pegatina. Un sobre de cartón, ¿sí? Y que el juego se llama Esta ciudad no es suficiente grande para 2 a 4 de nosotros. Es el título. Bien. Y es un juego que tú lo abrías por el interior y te venía esto, te venía el reglamento, una bolsa zip y 2 cartones. Básicamente 2 láminas de pues de las famosas láminas Terraforming Mars tablero de jugador. No, son 2 cartones troquelados con fichas. Y ya está, 2 cartones troquelados con fichas. ¿Cuánto costaba esto en la campaña de Kickstarter? Lo que tú quisieras pagar. ¿Oh? Te recomendaban, yo qué sé, pues hombre, pues danos $3 o $5 y tal. Pues les dabas $5 y esto te llegaba a casa. Desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque buscaban el enviar el concepto sobre. Uh-huh. Enviar sobre es más barato que enviar cajas, que enviar etcétera. Sí, claro. Y igual que hicieron pues hicieron este otro que se llamaba Burgu, que era de hacer una especie de cocido, yo que sé, que también tiene fichas de cartón. Y luego hicieron otro que se llamaba Templar, Intriga Templaria o algo así, que era como de roles, que se componía de 18 cartas. El Coin Age, que era un juego que era de una tarjeta y se juega con monedas. Y las monedas también te venía un troquel de moneditas de cartón, pero las podías jugar con monedas normales, de cualquier tal. Y todos esos eran, paga lo que tú quieras. Tuvieron un éxito arrollador. O sea, hay gente que eran como 10.000 mecenas. Les sirvió para hacer luego una base de clientes para su propia compañía. ¿Pero qué pasó? Que descubrieron que en la hora de trabajo de un operario que tiene que embolsar y preparar esto para que salga de Estados Unidos, le da igual que sea un sobre, que sea una caja. O sea, 10.000 mecenas que han pagado $3 de media o $5 son $50.000 de recaudación. Que para el producto en sí está bien, pero para las horas invertidas en la gestión, yeah. Entonces, claro, si al mismo operario, pagándole lo mismo, estás gestionando una caja que te deja 80 pavos, pues... Yeah. Y esta empresa de repente dijo, bueno, esto ya no vuelvo a ello. Siguió sacando unos euros normales y de repente empezó a deluxificar juegos ya conocidos. El Yokohama, lo sacaron ellos, deluxificado. El Colosseum, una versión deluxificada también, con madera, con silk screen y tal, más fea que la de Days of Wonder, su versión. Entonces... empezaron a sacar una serie de juegos que hicieron todo lo contrario. De repente deluxifican y te sacan unos cajotes con mogollón de madera, y digo, ¿estáis dando unos palos? Estáis como funcionando de, bueno, esto no ha ido, pues a todo lo contrario. Y me hizo mucha gracia. Entonces, no sé, y luego ha cerrado, porque cuando ya se metió en un juego de minis, llegó toda la crisis del 20, todo el COVID, todo el juego parado, todo lo no sé qué, vieron que esto no había forma, que lo que habían recaudado no compensaba y ni de coña pagaba los gastos de envío de transportes tan brutos que había y tuvieron que cancelar todo, devolver pasta y en su mensaje de despedida era igual volvemos o igual no, más o menos. Me dio un poquito de pena porque normalmente sacaban cosas así curiosas, pero bueno, es que el mundo es así bueno, y de repente, claro, pasas en unos años a Kickstarter es maravilloso, hago mecenas, consigo que me paguen $5 tranquilamente porque van a ya recibir en casa un sobre con un troquel y de repente no, pues ahora también he conseguido unas campañas buenas haciendo que la gente me compre un mogollón de madera pintada. De extremos, total. Sí, pero sí, bueno, sí. Igual era su marca, ¿no? Hacer extremos, lo más grande, lo más pequeño. Sí. Así ya fue un poco pequeñas, grandes, lo que sea. Los Tiny Epic fueron un poco así, ¿no? El meter el concepto ese, que luego los 1900 han ido un poco en esa línea. Empezaron con un juego que no tenía nada que ver con el concepto, pero poco a poco es como... sí, los Tiny Epic... Más, Yo tengo varios de ellos, tengo los primeros. Yo apoyé los Kickstarters iniciales, el Tiny Epic Kingdoms, el Defenders... Galaxies, igual. Y el Galaxy, y me quedé ahí. Y yo me quedé ahí. El tío del tal...
Luego del Defenders tal, sacaron una segunda. Sí. Defender se llama, ¿no? Sí. Tiny Epic, sí. Sacaron una segunda edición que debían cambiar muchas reglas porque era el peor considerado y a mí me gustaba bastante como cooperativo. Pero luego ya no seguí porque ya dije, esto es un sin Dios. Ya empezaron con lo de los meeples a los que les pones armas y digo, esto ya no es concepto Tiny, esto ya es que os habéis encabronado en meter cositas chiquiticas metidas en la caja y ya. Pero en no algunos se han pasado, pero en otros no, ¿eh? Por ejemplo, sí. Tienen una hora que es el Pequeños Grandes Piratas, que no tiene tanto componente y tienes pues un puñado de meeples por cada persona, unas cartas que componen un mar con islas y unos barquitos en 3D que sí están un poco delusificados con un puñadito de tokens. Tampoco hay tantos componentes ahí. Pero luego te vas al Pequeños Grandes Dinosaurios. Han hecho dinosaurios así súper chiquititos, puñados de dinosaurios ahí a tope. Pero son ni media uña de dinosaurio. Sí. Ahí se han metido así. Hacen un poco de todo. Pero hablando de los 1900, pues eso, el formato cada vez como que ha ido más apretándose, ¿no? Pero lo que sí tiene pinta es que no queréis en ningún momento reducirlo tanto como estos Tiny Epic, porque al final pues son componentes muy pequeñitos, zonas muy pequeñitas. Exactamente. Hay cosas que no se leen tan bien. De hecho, es un problema que tienen los Tiny Epic, es que muchos de ellos pues han tenido que comprimir tanto que ni se leen bien ciertas partes de las cartas, como tengas algún problema de visión te va a costar leerlo, y luego que manejar ciertos componentes pues es farragoso también, porque es tan pequeño que se mueve enseguida, no tiene estabilidad y tal. Así que este es otro aspecto de los 1900, que no se van a volver nunca tan enanos, o sea, los componentes que van a tener son está claro, asociados directamente a los que pudieras encontrar en un juego de tamaño más grande. Esa es la idea. Ya os digo que en el 98 yo estoy decepcionado con alguna cosita de esto tendría que haber sido un poquito más grande y aquí, claro, yo lo trabajo y lo veo en un monitor de 24 mientras lo pinto y digo, qué maravilloso. Claro. Pero luego, claro, lo veo y digo, si cojo ahora un troquel del 1900 y lo pongo en mi monitor, me entran como 8 troqueles. Entonces, ahí hay una parte que a veces se te pierde de trabajar en grande a luego al tamaño al que tiene que salir. Pero en general no tiene, o sea, vamos a intentar no. Si un juego no entra, si nos gusta, ya buscamos otra forma. Hay mucha gente que nos ha recomendado y no lo descartamos, que hagamos la colección, que hagamos una caja doble, hagamos una caja el doble de ancha, pero siempre respetando el mismo formato porque a la gente le gusta que esté todo, todo en su colección. Pero que pueda ser el doble de ancha, cobrarla más cara y ahí entraría más componentes, por decirlo así. Pero bueno, de momento no hay intención de hacerlo. Si lo evitamos, si vemos algún juego que nos enamora muchísimo, pues oye, se puede probar. Pero no me atrevería yo tanto a de repente sacar una caja así más gorda y decir, esto ahora vale 32 porque es una caja doble. Como el Exit que sacó de Beer, que era un Exit doble, ¿no? Pues algo parecido. Y bueno, entonces, una de las señas en 1900 es la limitación en el espacio, sin llegar a la miniaturización. Pero, y de la otra dimensión importante, que es el tiempo, ¿cómo van los juegos? ¿Tienen alguna cifra en la cabeza que podamos decir como ancla o no? Normalmente todos los euros de este tipo medios y tal rondan entre los 45 y los 60. Algunos se nos puede plantar que a 4 jugadores estés 90 minutos, pero es raro. También depende de cómo juegue. O sea, yo normalmente como juego rollo muy festivo a estar a gusto, yo me tomo las cosas con calma. Hay jugones que yo he jugado un Cotton Club, por ejemplo, a cara perro, 4 jugadores y estar 75, 90 minutos muy a gustito, y también jugar otra partida en Minas Tirith, por ejemplo, con jugones profesionales a 4 jugadores y en 45 minutos o en 40 se ventiló todo. Que yo estaba flipando de la velocidad a la que iba todo. Que yo era como, pero coño, hablad un poquito entre vosotros, pues si estoy explicando la historia. Estamos aquí estoy explicando la historia de Nueva York y tal, no me hacéis ni caso, oye. Plim, cojo carta, venga, te toca coger. Yo he venido a mover cubos. Qué estrés, pero no es verdad. Y digo, bueno, pues vamos a poner la caja 60 minutos, ni para ti ni para mí. Vamos a ir a la media. Pero bueno,
La otra parte importante, eso sí, para la limitación de la creación de un 19, de un 1900, es el tema. Tiene que basarse en un evento del siglo XX. Hablamos de duración, hablamos de tal, pero no habíamos hablado de eso. Entonces, ahí hay dos vertientes. Nos han llegado juegos súper bien tematizados, ¿vale? Que están muy bien pensados me he empollado un fragmento de la historia muy bien y lo he comprimido a nivel temático aquí y te cuesta mucho discernir cómo separar esa mecánica de ese tema y eso es maravilloso, a mí es lo que más me gusta. Y nos han llegado otras cosas con propuestas más ligeras donde tú dices, bueno, sí, el tema está integrado, pero si rasco un poco igual le puedo despegar y tal. O tengo que trabajar desarrollando, añadiendo detalles para meterle más tema. A mí me ocurría con Perapao. Perapao es un diseñador puramente mecánico. Cuando él diseñó el Brokers, diseñó un juego de bolsa. Ya está. Cuando yo investigué sobre Wall Street y descubrí lo del atentado, le dije, esto lo hacemos sobre el atentado, pero necesitamos meter una mecánica que esto tiene que acabar con la bomba, tiene que acabar cuando esto explota, tiene que haber una posibilidad al final de que la gente pueda perder más o menos dependiendo de lo que han hecho, y entonces él diseñó unas mecánicas a partir de ahí. Y quedaron muy bien. Y al final tú ves el juego y se nota como bien integrado, pero ha habido que trabajarlo porque al principio era muy, muy abstracto. Y el San Francisco, o sea, al principio era un concepto de fundar Brasilia, ¿vale? Era como, bueno, pues Brasilia en 1960 y pico. Y luego yo lo cambié a lo de San Francisco porque me apetecía más dibujar esa época que lo de Brasilia, que era como, esto para documentarme voy a tardar más y tal. Y le dije, hay que añadir cosas con el terremoto. Entonces, hay que añadir escombros o algo porque están restaurando, habrá que hacer limpieza y tal. Y eso se fue añadiendo posteriormente también. Entonces ahí es importante cómo se aproximan. Pero ahora estamos viendo una época donde normalmente todos los diseñadores se preocupan mucho del tema de los juegos. Sí. Porque estamos viendo una época donde las editoriales muchas veces firman los juegos por el tema. O sea, las mecánicas es muy difícil que uno llegue a ser innovador. Pero si das con un buen tema, lo hilvanas bien y el editor piensa, oye, este tema es súper atractivo y este juego, aunque ya tiene 20 juegos de colocación de trabajadores en su estantería, puede meter un 21 porque el tema es que aquí eres un obrero polaco que trabaja en las minas de sal y él dice, me gusta la colocación de trabajadores, no tengo ninguno de obreros polacos que trabaja en minas de sal. Tracatrac, vendido. Y dices, vale, el juego igual no es una propuesta mecánica, pero si está muy bien tematizado y a la gente le haces vivir un poquito la experiencia. Yo creo que una cosa que está funcionando muy bien últimamente es eso, que esté bien tematizado y vamos a matizar que es que esté bien tematizado. No es que esté bien tematizado porque tenga unas ilustraciones, una ambientación o que hayas dicho que este juego se basa en, sino que las mecánicas, todo lo que estás haciendo en el juego, evoque esa temática que le has implementado. Eso es muy importante. Puede hacerlo en más o en menos medida, siempre hay mejores aproximaciones que otras, pero eso es que es tematizar el juego, vamos. Que esté tematizado. Por ejemplo, sí. Esa es la clave. Nosotros, por ejemplo, el Cotton Club, la gente valora mucho todo el trabajo de tal, porque el Cotton Club, yo cuando lo firmamos es porque el juego me gustó y el tema me encantó. Pero el juego yo dije, pues funciona bien. No es la repanocha, no es lo más original del mundo, esto ya lo he visto, pero funciona bien. Y fluye bien y el tema está muy bien pegado. Todos los artistas, los gastos, y me apetece dibujar todo esto. Y yo estaba cauto porque yo jugaba al juego, yo me lo pasaba bien, pero digo, joder, pero es que igual después del Channel Tunnel, de los Yamadais, que tiene una mecánica súper original, igual la gente que dice, estos de Lupin ya no han hecho una cosa original. Todo lo contrario, el juego ha vendido como si no hubiera un mañana. Y digo, parte por el tema y parte al final por la simpleza de la explicación. Es un juego que se puede explicar perfectamente en 10 minutos. Y explico un Channel y tardo un poco más. Y explico un Jordan y tardo un poco más. Y todo el resto de los juegos tardo siempre un poco más. Y este lo hemos llevado a ferias y tal. Y la gente lo juega y les deja rodar. Y ahí están pasándoselo bien. Y no vienen a consultarte nada. No vienen a decirte, oye, ¿qué significaba este icono? ¿Para qué? No. Sí, es que está todo muy bien. Autoexplicativo todo. Todas las cartas, se entienden bien. Y eso nos sorprendió y me ha hecho a mí cambiar un poco de paradigma porque se lo decía Adrián el otro día que era...
joder, igual hay momentos donde el Pedro Jugón tiene que irse al cuarto y quedarse allí escondido cuando está probando un proto y el Pedro Editor tiene que decir, oye, es verdad que esto a mí como jugón, pues yo ya lo he visto, es total, pero tiene potencial de venta y tiene potencial de que a la gente le vaya a gustar o que yo lo conozca, porque yo soy un perro viejo que llevo ya jugando mucho tiempo y tal, no significa que a la gente no le parezca nuevo porque no lo haya visto. Uh-huh. O sea, hay alguna mecánica, una que nos han presentado hace poco, que se basa en un juego que a mí me gusta muchísimo, que claro, digo, esta mecánica que a mí me resulta tan común y tan habitual, que es la del Party Reparte, es un juego que nos ha hecho Heitor Vilchez, que está muy bien. Y es el típico de tú coges una serie de cartas con cosas positivas, cosas negativas, y creas grupos. Y dices, ahora te toca a ti ser repartidor, vale, pues sois 3 jugadores, 3 grupos. El primer jugador coge un grupo, el segundo coge otro y tú coges el que te queda. Con lo cual tienes que preocuparte de ser equilibrado a la hora de tal, porque si haces un grupo muy potente y otro tal, el potente te lo van a quitar y tú te quedarás con lo último. Entonces, y tienes que estudiar muy bien qué han cogido los rivales o qué intereses tienen para decir, voy a hacer este grupo muy atractivo para Manolín, porque así Manolín lo va a coger y ya está, y a mí no me interesa lo que le he puesto, pero a él sí. Y así ya discutimos entre dos y así el otro y el otro. Esa mecánica la tiene San Marco, es un juego clásico de Alan Moon que a mí me chifla. Pero no la he visto en muchos más juegos. Y Aitor se ha dado cuenta y Aitor dice, yo tampoco la he visto en muchos más juegos. Y ha hecho este juego y cuando lo ha estado probando en ferias con otra gente, sobre todo ajena al mundo de los juegos, todo el mundo flipado. Se lo ha pasado súper bien. Claro, yo lo juego y digo, es que esto ya lo he visto. ¿Qué? Ya, pero igual el resto no, cabrón, Pedro. Vete al armario. Es lo más probable. Pedro jugó al armario. Pedro Editor. Esto igual tiene potencial, no lo sé. Pero luego no solo eso, sino que hay a veces una cosa que se nos olvida, y es que la gente quiere más de lo que ya conoce. Entonces, si hay algo que les gusta, quiere más de eso que le gusta, pues quizás con un toque diferente, con un ambiente diferente, con simplemente que cambie la temática, que lo hablábamos antes. Totalmente. Todo eso. Entonces, ¿a mí me gustan los juegos de colocación de trabajadores? Sí, pero cuanto más tematizado esté, mejor. Entonces, me da igual tener 4 juegos exactamente iguales con la misma mecánica, pero que al jugarlos con esa temática, pues hace que sea un juego muy diferente, ¿no? Porque cambian 4 elementos que se ajustan a la temática y hacen que el juego sea muy diferente. Entonces, muchas veces no es el tema de de fijarse siempre, pues si esto ya existe, todo va a existir. Es muy difícil coger algo que no exista. Mira, voy a aprovechar este momento para contarte un sondeo que he estado haciendo yo en mis redes, ¿vale? He estado aprovechando que íbamos a estar hoy aquí y sabiendo que íbamos a hablar de este tema en mis redes de MFI Games, pues y con gente en grupos en los que yo tenía gente de confianza, he estado preguntando que me comentaran a ver qué esperaban de un 1900 y por qué se habrían comprado los que ya tenían. Tengo varios comentarios, así ya pues para que puedas ver diferentes cosas. Y con esto voy a abrir la veda para que la gente comente, si tú quieres, qué es lo que buscan en un 19XX o, bueno, 1900 me cuesta. Da igual, no te preocupes. A ver qué es lo que buscan en ellos, por qué quizás se han comprado algunos, qué es lo que les ha llamado la atención y oye, a ver si así separamos a ese Pedro Jugón de Pedro Editor para que pueda Vendría ver bien. cosas. Vale, comentarios que me dejan. Llegué al juego por la temática. Vale, temática, uno de ellos. Otro, llegué al juego porque es un formato de euro medio en caja pequeña. Así que aposté por otros. O sea que y la gente ha entrado. Y encantada con lo que ha habido. Vale. Es que todo el mundo habla de los mismos, yo no sé por qué. El Cotton Club. Porque es más reciente y está a todos lados. Cotton Club, 1900, el Channel sí. Ese también está en la lista, bien puesto. Y luego tenemos algún Yorktown. Yo creo que de los últimos que han ido saliendo son los que más ha habido movimiento. Claro. Pero sale bastantes veces, os he hecho el resumen, ¿vale? No te estoy leyendo cada comentario. He hecho el resumen. Ha salido 5 veces. Formato de juego me ofrece mucho con muy poco, que es lo que estábamos diciendo. Y otras tantas veces por temática. O sea que ahí, yo, de momento por mecánica,
creo que nadie ha hablado nada, ¿eh? No. Ha dicho no, formato de caja por el tipo de juego que es y por temática. Lo que pasa también es que muchas veces la gente responde a una encuesta o una pregunta con lo primero que se le viene a la cabeza, pero no con lo que le hizo comprar el juego. Que es muy diferente. He hecho pregunta abierta. He puesto como diferentes argumentos en cada sitio donde lo he puesto y al final todo el mundo ha salido en lo mismo, ¿eh? Ya, pero, o sea, tú por ejemplo, claro. Haces una justificación a posteriori. O sea, tú de repente dices, me convencí para comprarlo porque me ha gustado esto, pero luego después de haberlo jugado, pues he hecho esto otro. Entonces, pues, a un editor igual le puede interesar más qué es lo que pasa en el momento de decidir, ¿este juego se queda en la balda de la tienda o se va en mi bolsa? Perfecto. Es pregunta perfecta para que lo responda la gente en los comentarios del programa. ¿Cómo lo veis? Pues no. Está estupendísimo. A ver si así... Mira, os comento una cosa sobre esto del tema, que es el cliente francés quería el Cotton Club, al principio, Cotton Club, vale. Y le dijimos, tenemos que reimprimir nosotros, por eso teníamos en su momento el 20 y el 42. Vamos a reimprimir, tenemos que elegir entre reimprimir el 87 o el Channel Tunnel, vamos, o el Amundsen vs. Scott, o el 1911 Amundsen vs. Scott. ¿Cuál prefieres? Se lo dijimos a él, digo, porque el que tú escojas, vamos a la imprenta y hacemos para España y para ti. Y el 1906 lo habíamos dejado fuera porque era más caro y no queríamos hacerlo en ese momento. Y queríamos centrarnos en uno de 2 jugadores. Le dijimos, ya que te llevas el del Cotton Club, coge uno de estos que son de 2 jugadores para que complemente. Escogió el Amundsen. Me decía, ¿cuál recomienda? Y digo, bueno, a ver, pues son diferentes. El Amundsen es más ligero, es un juego más de entrada, que para nosotros es como nuestro Evergreen porque siempre vende. Ya tiene una fama acumulada, claro, de casi 9 años en el mercado, y aparecer en tops de, bueno, que a la gente le gustan los juegos de jugadores y aparece ese, sin hacer mucha promo y tal, ahí sigue estando, vale. Pues escogieron ese, muy bien. Luego llegó el ISS y entonces dijimos, bueno, ahora hay que reimprimir el Channel Tunnel en 1987. Y se lo dijimos a ellos, bueno, ahora viene este, que es la novedad, con el Channel Tunnel. Y el Channel Tunnel dijeron, no puede ser otro. Y yo, ¿por qué? Digo, ¿pero qué os pasa con este juego? Joder, pero si este juego vosotros vais a venderlo mucho mejor que en España, porque un jugador es Francia. Claro. Un jugador es Francia y el otro es Inglaterra. Igual ese es el problema, que el otro tiene que ser Inglaterra. No. Y estaba, yo digo, le remitimos al enlace de vídeo donde Jane Steinmeier le dedicó uno de sus programas sobre las mecánicas más innovadoras que he jugado y tal. Mis 5 mecánicas favoritas. Y metió este juego. Le pusimos las puntuaciones de BGG, los comentarios y tal, de decir, coño, que el juego es que lo tenéis que jugar porque vais a flipar con esta mecánica y vuestros jugones también. Y dice, ya, pero es que un tema de ingeniería no creo que le guste a la gente. Y digo el tema. Pues vale, pues ese es el concepto. Le daba igual que la mecánica fuera innovadora o que estuviera valorada en tal. Era que es que un tema de construir un túnel. Y yo digo, joder, pues a mí el tema me fascina. Bueno, también me veo documentales de megaconstrucciones. Sí. Igual tiene que ver. Ahí voy a tener que separar al Pedro que ve series del Pedro editor. Pero es eso. Digo, joder, porque es de ingeniería. Yo ya sé que ahora vivimos en una época donde a los jugones más jóvenes, si no les vendes fantasía o ciencia ficción, en cuanto les metes algo de historia, ya no les gusta tanto el juego. Pero, coño, esto de ingeniería estaba chulo y es realista y aparece Margaret Thatcher y Mitterrand que les he dibujado yo, coña, no sé. Sí, pero no, porque encima los juegos de mesa no suelen estar en edades tan tempranas, cada día más. Pero no suelen estar en edades tan tempranas y cuando aproximas, esto igual Pablo lo puede afirmar mejor, cuando aproximas un juego que toca un tema tan realista como puede ser la creación del Channel Tunnel a gente que esté en una ingeniería o algo por el estilo, igual no han tocado un juego en su vida, pero solamente por el tema, oye, que hay un juego que hace esto, lo estoy jugando y me estoy divirtiendo. Bueno, nosotros hemos vendido un montón de Novel Realms a gente que no ha probado un juego de mesa más allá del 1
porque eran pues biólogas, doctorandas de, yo qué sé, medicina, cosas de esas que de repente dicen, claro, es que, joder, si hay que publicar artículos y sacar proyectos y no sé qué, que es lo que hago toda mi vida, tener un juego donde puedo contar a la gente cuál es mi día a día y que lo entiendan, pues me encanta, ¿no? Entonces, mucha gente lo ha comprado para explicar su vida, porque es muy difícil de entender ese mundo científico, y otra gente al revés, se lo ha regalado a la científica de la casa o al científico de la casa, porque seguro que le va a hacer mucha ilusión, ¿no? Entonces, en el Channel Talent me puede sonar un poco a lo mismo, es decir, bueno, pues alguien que estudia ingeniería o que trabaja en ingeniería lo puede usar para que quien juegue en esa partida 2 pues entienda un poco de qué va la fiesta y cuáles son los desafíos, que son bastante tochos, y al revés, quien de repente quiere comprar un juego para alguien que está en el mundo de la ingeniería, pues este es un buen reclamo, ¿no? Entonces, no sé, a mí la temática sí que me parece bastante atractiva, sobre todo porque ha sido un reto bastante grande, pero que ha sido un éxito, ¿no? O sea, no es que digas, no, es que estamos haciendo el terremoto de no sé qué, que se fue tal garete y no sé qué, sino que, ha sido poner en el continente al Reino Unido, que luego políticamente se han marchado, pero físicamente estamos ahí, ¿no? El túnel está ahí. Sí. Es que es otra de las cosas que hay que comentar de la colección. Nosotros cuando buscamos un juego intentamos que sean temas positivos. O sea, cuando la gente le hablas de siglo XX... ¿De qué te apetece ver? Hay gente, hay una de la guerra, no sé, y digo, a ver, guerras hay. Pero si me hablas de un apartado, de algo, de un concepto, porque nosotros, oye, el USS Yorktown representaba un concepto bélico, pero, joder, tenía su chicha como juego, era muy diferente a todo lo que habíamos publicado nunca, fue un experimento para probarlo, y luego me hizo mucha gracia conocer el dato ese de que fue la primera batalla naval donde los barcos nunca se llegaron a ver. Y eso me fascinaba. Digo, ¿esto cómo ha podido ser? Pues sí, por una batalla donde un barco está allá, el otro está allá, se lanzan aviones y a buscarse. Y digo, ay, qué gracioso. No es como los galeones piratas. Pues aquí lo mismo. Aquí yo digo, San Francisco, bueno, hablemos de la reconstrucción de San Francisco. El Channel, un ingenio, una ingeniería a la hostia y tal. Intento buscar siempre temas así. El que acabamos de firmar es 1975 Saigón. Cuando Albert Reyes, el autor, nos lo presentó en DAO el año pasado, y yo dije, pero tío, no será un juego de Vietnam, de verdad. Porque Vietnam encima no es una guerra que no tenga un romanticismo establecido por los estadounidenses, al menos con la Segunda Guerra Mundial, que tiene un halo de... No, Vietnam es una guerra chunga y triste, y que incluso se considera ya que está... Ya se considera vieja, pero joder, yo todavía la veo más reciente que la Segunda Guerra Mundial. Que ahí dice, bueno, todo el mundo se ha muerto y tal. Pues en Vietnam igual todavía hay un loco ahí que sigue vivo. Seguramente, sí, que ya será viejecito, pero ahí estará. Pues no, pues nos dijo, no, es sobre la operación de rescate helitransportado más grande de la historia. Y digo, ya está. Qué maravilloso. Digo, y eso, me dice, pues cuando ya estaba acabando la guerra y Estados Unidos estaba en retirada y el Vietcong iba a entrar en Saigón, sonó la canción White Christmas por la radio y eso anunció, eso fue el arranque de la operación y transportada. Mogollón de portaaviones que había en las costas enviaban helicópteros a las azoteas de los edificios donde subía gente, les cargaban y les llevaban a los portaaviones. Y sacaban hay gente VIP, hay embajadores, había gente de familia de embajadores, hay otra gente que no sé qué. Incluso es que había helicópteros que los propios agentes de Saigón robaban al ejército vietnamita, robaban helicópteros para irse con sus helicópteros hasta los portaaviones. Y que bueno, a ver si el portaavión no veía un helicóptero enemigo y se lo fuera a cargar. Pero bueno, esa mecánica también está incorporada en el juego. O sea, es un concepto... Pues eso, es un rescate militar de gente. Cuando ya una guerra estaba perdida, había que abandonar la ciudad. Y digo, mira, me has dado la vuelta al sistema y me gusta mucho este concepto. Sí, porque encima es de un concepto muy pequeño dentro de todo lo que fue ese conflicto. O sea, claro, es que la clave es que cuando la gente me quiere decir el descubrimiento de la luna, y digo, primero, ya hay juegos de eso. Y juegos que están bien. Segundo, igual es muy grande eso, ¿eh? Igual... O me dice, la Guerra Civil Española. Hay muchas cosas. Si me dices una
Si me dices una centrado en, yo qué sé, también nos ha llegado este tema que nos comentaron varios, que a mí me encanta, que es la operación de rescate de cuadros del Museo del Prado, de cuando los sacan en camiones y tal, en el 36. Y digo, pues eso me mola, ¿vale? Es preguerra, pero al final es rescatar cuadros, pues me mola. Yo qué sé, o si me haces una cosa más específica de algo grande, genial. Sí. Genial, ¿por qué? Porque documéntate, o sea, el juego no tiene que representar una vivencia gigante, tiene que tematizar algo en concreto. A mí el que me acabas de explicar me lo has vendido ya solamente con la explicación. Yo lo quiero ya. Sí, va a salir ya. Sale ya este año. Va a salir ya. Sí. ¿En qué año estamos ahora? ¿En qué año nos están escuchando? Vale, seguimos en el 22. Muy bien, por si acaso. Sí. Luego se os retrasará este programa y lo sacas en el 23 y ya ya tendré que cambiar toda la intro y todo esto. No puede ser. No, eso quedará Pero bien. Bueno, pero es eso, que siempre hay temas súper interesantes. Lo importante de un diseñador ahí que quiera diseñar algo para esta línea y tal, primero es busca un tema que te guste mucho, del que no veas que haya juegos por ahí, investiga un poquito sobre el tema, lee sobre él y piensa, esto creo que tiene salida y creo que puedo hacer un juego que simule esta etapa, este tema y tal. Y a partir de ahí adelante. Y si quiere, que nos escriba la editorial, porque ya lo han hecho otros muchos, para preguntarme, Pedro, me encantaría diseñar un juego tal. ¿Este tema está libre y os interesa? Y me habla de un tema y yo, pues no me lo habían presentado nunca, parece interesante. Pues. O sea, yo no te voy a decir qué diseños o no diseños, no te estoy pagando, no te estoy contratando para que me diseñes el juego. Igual es que luego lo haces, igual luego el juego no me gusta y te tengo que decir que no. Pero si lo que me preguntas es, si voy a invertir un montón de tiempo en estudiar sobre este tema que me parece apasionante, es ver si es viable, te digo ahora que sí, porque no hay otro que me hayan enviado de eso. Ya está. Por ejemplo, de Titanic, nos han enseñado uno hace poco, pero hace tiempo otro nos habló de que quería hacer uno de Titanic. Y bueno. Y hace poco también uno nos escribió que quería hacer uno de Chernobyl. Y digo, al Chernobyl... El Channel Tunnel, originalmente los llamadís lo plantearon como un juego que iba a ser de Chernobyl, pero luego se cortaron porque decían que el tema era durete. Sí. Y relativamente reciente, todavía puede haber víctimas vivas, tal. Y claro, y todo depende de cómo lo ambientes. O sea, tú puedes crear un juego de Chernobyl. ¿Cómo lo haríais vosotros, un juego de Chernobyl, por ejemplo? O sea, ¿cómo lo orientaríais? ¿Sería un juego de detener la explosión? ¿Sería un juego de rescatar a la gente tras la explosión? Yo desde mi punto de vista es el detener la explosión, ¿no? El intentar detener la explosión, el hacer ahí, yo lo plantearía como juego cooperativo de intentar detener la explosión y a lo mejor es posible que te rompa los esquemas y no pase realmente, que lo que hago es, en un multiverso en el que se detiene. Sí. Claro, no, pero no pasa nada. No, claro, Chernobyl, estás ahí, hay un conflicto, vas a entrar en fisión, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que enfriar estas barras. ¿Qué tal? Sí, es cooperativo, vale, pues ¿cuánto tiempo hay que estar haciendo esto? Hay gente que morirá si se mete en esa sala para sacar esa barra. Bueno, igual tengo que sacrificar un cubito. Hostia, jodido. Pero claro, ahí está el tema. Y hay gente que dice, no, vale, pues yo lo oriento al revés. La explosión ha habido, pero hay que minimizar riesgos y hay que evacuar civiles. Yo lo tenía pensado más por ahí. A mí, de hecho... Tú porque tienes uno de evacuar a gente de un incendio. No, pero más que nada por haber visto la serie, que es brutal. Claro. Y que, joder, tiene muchísimo que contar después de la explosión. Es decir, la serie no la plantean como que en el episodio final explota todo y se va al garete, sino que claro. La de tela que queda por cortar, una vez ya la cagada está hecha. Y de hecho es que para mí, si te cargas la cadena de cagadas burocráticas, políticas, técnicas que llevan a la destrucción de esa planta nuclear, creo que te cargas la historia. O sea, lo interesante de Chernobyl es precisamente eso, cómo
cómo las prisas políticas y las trabas burocráticas y las tensiones entre técnicos provocaron una tormenta perfecta que hizo que todo se fuera al garete, ¿no? Entonces, si resulta que en tu juego puedes evitarlo porque dices, no, yo no voy a ser un gilipollas como fueron estos, pues no sé, es como si dices, no, pues voy a hacer un juego de la guerra civil y todo acaba en que no, que al final no se calienta en la boca y no empieza, no hay un golpe de estado por parte del bando fascista, ¿no? Entonces dices como, joder, pues es que para eso no hago un juego de guerra, hago un juego de negociación, se llama Kofi Annan en lugar de 1936, no sé qué, no sé cuántos. No, pero sí puedes hacer otro juego que esté basado en este conflicto de político, en el que cada persona pues es uno de los bandos que quiere luchar por su causa y el detonante de la partida es pues el desastre. Pero tú estás haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con eso, simplemente pues por quedar bien en las papeles, para resaltar, ¿no? Y al final... Claro, tú piensas, en Chernobyl, por ejemplo, está el concepto clave de cómo escondo lo que ha sucedido políticamente para que en asuntos exteriores no piensen en la madre la que han liado estos. Y ese fragmento, ese track que tú dices, tengo que invertir algo en que la reputación de mi pueblo no caiga por aquí, pero estoy ocultando información que luego es muy grave porque no recibo ayuda internacional gracias a que estoy ocultándolo para solucionarlo antes, para no por vergüenza y por salvar mi culo político y tal. Hostia, es interesante. Cuando hice una presentación, creo que del 1920 o del 6 en Córdoba, aparte de tirarle sobaos al público, les hice un concurso, ¿no? Repartí un post-it a cada tal, había 40 personas igual. Y venga, ¿tenéis aquí un boli? Bueno, tengo 8 bolis, os los repartís. Y ponedme un 1900 que os apetece verlo. O sea, visualizad, pensad en algún historia que os llame y tal. Oye, pues nos quedamos con 2 o 3 ideas originales y os lleváis este juego gratis y otro sobao. Ya está. Joder, qué bueno. Y entre todas las propuestas, en 1969 La Luna salió 2 o 3 veces. Pero es que salió 3 veces 1992 Barcelona. Y me hizo muchísima gracia. Porque una de ellas lo dijo Alberto Corral, el diseñador del Náufragos y del Miguel Strogoff. Otra lo dijo otro chico y tal. Cuando le fui preguntando, digo, pero ¿y tú qué harías en 1992 Barcelona? Hubo 3 propuestas distintas. Uno me hablaba de construcción de la Villa Olímpica, con problemas de corrupción, limpieza de barrios. ¿Estamos hablando de Shinkansen en Barcelona? No, pero bueno. ¿Pero qué es? Uno me hablaba de corrupción. Alberto Corral decía, no, yo un juego de Olimpiadas. Yo un juego donde se estén jugando Olimpiadas. O sea, que haya cartas de ahora prueba de 100 metros lisos y la gente haga cosas. Ahora prueba de no sé qué, y la gente haga cosas. Y el otro ya no me acuerdo qué planteó, yo qué sé. Igual era una guerra Expo 92, Barcelona 92, Curro versus Kobe, yo qué sé. Pero me hizo mucha gracia porque un mismo evento puede plantear diferentes aproximaciones dependiendo de lo que te apetezca hacer. Y todas son igualmente válidas. O sea, lo mismo te vale hacer un simulador deportivo para simular Barcelona que hacer un euro de gestión de construcción de la Villa Olímpica o de la promoción de esto. Sí, aquí te contaba de Shinkansen porque al final es un juego que han hecho Israel 6 y les pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, hablan de las Olimpiadas en Shinkansen, o creo que es justo la temporada anterior, pero de la construcción de la vía ferrocarril con las paradas. Claro, entonces es... Sí, Olimpiadas, pero un concepto muy concreto de las Olimpiadas. Sí, ese juego cuando me lo enseñaron se llamaba 1960. Hombre, claro, ya sabía Shinkansen y yo, bueno, a ver qué tal está. Luego ya se lo quedó Ludonova y le quitó el año. No sé por qué. ¿Por qué sería? No sé por qué. Pues bueno, creo que no hay más cosas que decir sobre esta serie de juegos, ¿no? Estos, bueno, 1900. a mí una variable que sí que me interesa y que está un poco implícita en la duración es la dureza o la dificultad de los juegos. Entendemos que son juegos de euro medio que has comentado. Sí. Más o menos para que la gente se haga una idea, sobre 5 en dureza, ya sabemos que hay la dureza es un concepto muy resbaladizo, sí. pero por tener un ancla mental
que nos pueda situar de cuánto se nos puede ir la pinza. Yo no soy muy de seguir lo de la dureza de la BGG. Todo el mundo cuando lo reseña es, bueno, pues tiene un 2,6. Lo veo como usuario, pero no me gusta darle mucha promoción al concepto de la dureza porque la gente lo está estableciendo como un mantra. Y de repente un juego pone 2 de dureza y de repente la gente dice, ya no quiero jugarlo. Y dices, ¿de verdad? Ya no es que no sea así, efectivamente, 2 de dureza, pero es buenísimo. Pero es buenísimo en el aspecto de que es que te enseñan las reglas en 5 minutos y jugarlo está muy bien, pero claro, es verdad. Igual el panfleto de reglas son 2 folios y ya está. Pero bueno, hablaríamos de un... ¿qué? Pues si te pillo una media de los que deben tener los juegos nuestros deben estar en un 3. El más ligero, el Amundsen, que debe tener un 2 y pico, 2 poquito. Hay otros de 2.8, hay otro de 3.20, digo yo. O sea, estoy diciendo de números porque no los sigo mucho. Pero sí, yo creo que un 3, una cosa así, estaría bien. 2,5, 3. O un poco más también, pero ya os digo, que me está cambiando el concepto. Y el Cotton Club al final es más sencillo y tiene una dureza más baja, nos ha funcionado mucho mejor que otros. Y se explica más rápido, la gente lo habla mejor de él porque lo juega más. ¿Por qué? Porque se explica más rápido, por eso lo juegan más. Entonces acabas viendo más reseñas en tal, entonces la bola se hace más grande y se vende más. Tal cual. Entonces dices, bueno, no queremos bajar al ritmo, ya hay muchas otras editoriales como Trangis, como Atomo, como tal, que se dedican a juegos familiares e infantiles. No quiero yo bajas en él porque no es nuestro público. Pero sí quiero, le comenté a Adrián hace poco que ahora los juegos nuestros han aparecido en el Corte Inglés porque nos hemos puesto a trabajar con una distribuidora, trabajamos con 5 o 6 distribuidoras, pero ha aparecido una nueva y, bueno, no son nuevos, que ellos ya llevan un tiempo, que trabaja mucho en centros comerciales tal, y como querían uno de los juegos que vamos a sacar, el Marvel Remix, querían distribuirlo, pues para darles la exclusividad de poder distribuirlo en centros comerciales, Corte Inglés, FNAC, no sé qué, no sé cuánto, les dije, vale, venga, os puedo dar la exclusividad y entonces avisaría a las otras distribuidoras de seguís con las librerías especiales si queréis, pero no podéis distribuir aquí. Pero tenéis que enviarme estos otros juegos. O sea, esta es la línea 1900, este es el viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, los teníais, lo estuvieron echando un ojo. Y es una distribuidora que trabaja sobre todo con productos de franquicia. O sea, todo juego que lleve Marvel, Harry Potter o no sé qué, lo mueve. Y si no, no. Entonces, bueno, pero la serie 1900 les hizo gracia porque dijo, bueno, esto es una colección. Hostia, esto igual lo podemos empezar a... Se promueve como colección, nuestros comerciales, tal. Y bueno, de momento, el otro día estaba en el Corte Inglés Santander y digo, ¡ay, ya por fin están aquí mis juegos! Porque estaban todos los juegos de todas las distribuidoras con las que trabajamos. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando trabajas con distribuidoras que también son editoriales y no les has dado exclusividad, pues para llegar a estos centros que cuesta mucho tiempo de trabajo comercial llegar y normalmente piden un margen más alto de tal, pues cogen sus juegos. Entonces yo estoy allí y digo, mira, juegos de 2 tomates. ¿A mí distribuidos tomates? Sí. ¿Están los de 2 tomates? Sí. Los míos no. Uy, de Trangis. ¿Me distribuye Trangis? Sí. ¿Están los de Trangis? Sí. Los míos no. De GDM, pues me distribuye con clave que es GDM, pero no está GDM, pero yo no. Y me ocurría con todas. Y claro, yo les dije a estos, vosotros no sois editorial, y eso me viene bien, porque ya sois una distribuidora, y colocad 2 juegos. Y os dije, bueno, igual no se vende ni uno. Yo les dije, yo no tengo ni idea de si va a funcionar. ¿Por qué? Porque nadie los ha puesto nunca. Pues oye, sed descubridores, plantad ahí la pica. Y si funcionan, funciona. Y si no, pues lo hemos intentado. Ya se verá. Nos lo contarás. Pero claro, estando allí me preocupa. Yo veo todos los juegos frikis en la sección. Hay una sección súper friki en el Corte Inglés. Tanto los juegos hay apilados. Y claro, yo ya sé que eso no lo explica nadie. Ya sé que ningún empleado del Corte Inglés va a explicar juegos, evidentemente, porque ya casi ni en las librerías especializadas te encuentras gente que te lo sepa explicar. Tanto por la marabunta de juegos como hay, como porque muchas veces ni se interesan. Pero tienes ahí los juegos tirados, hay de todo, hay lo mismo, hay parties, que hay files, que hay otras cosas más duras, más frikis, lo que sea. Si alguien coge la caja y dice, mira, Cotton Club, esto va como de jazz, ¿qué será? Le da la vuelta y tal, y se la lleva, pues, estupendísimo. Luego espero que en su casa aprenda a jugar. Si alguien se lleva la Monse, tal. Pero es que yo ahora compruebo y digo, el Cotton Club, que es un juego que dura más y tal, creo que es más fácil de aprender que la Munsen, que se supone que es más ligero según el peso o dificultad de la BGG.
Pues os digo, el peso de dificultad de la BGG a veces no me convence del todo. Porque la Amundsen yo me pongo a explicarlo y yo lo explico en 2 patadas porque lo conozco muy bien. Pero las excepciones, esta carta hace esto, esta hace otro. En cambio el Cotton Club, colocas aquí un muñeco, coges carta. Y estos iconos te sirven para estas cartas. Y para estos otros. Entonces, y el Cotton Club tiene una dificultad más elevada que la Amundsen. ¿Por qué? No lo sé. Me imagino que a la hora de poder ver los combos, al poder planearte la estrategia a largo plazo, eso también influirá. Ahí, muy bueno. No lo sé. Puede ser. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis añadir antes de acabar, Pablo? No. ¿Vale? No sé, yo me he quedado a gusto. Bien, perfecto. Feliz Navidad. No, eso es. Feliz Navidad. Yo le quería hacer un último comentario y es acerca de todas las personas que quieren hacer un juego de esta línea, que no se desmotiven cuando hagan el juego y les digan que, pues no nos encaja en la línea, le falta un poco de la temática, no me encaja perfectamente, o resulta que ya tengo otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchas veces en el laboratorio de las limitaciones que son buenas. Muchas veces ponernos limitaciones a la hora de diseñar y a lo mejor no te vale para esa línea el juego que has diseñado, pero has diseñado un juego que es bueno en otro ámbito. Quizás otra editorial, quizás te has hecho un diseño que no habrías hecho antes simplemente por las limitaciones que tienes. Y yo mismo me voy a remitir a esto cuando creo que uno de los diseños de los que más orgulloso estoy es uno hecho directamente pensado para esta línea. Que luego sale o no, da igual. Yo he hecho el juego basado en esta línea. Yo te puedo decir que nos ha gustado mucho. Sí. O sea, cuando lo jugamos, yo me dejó con el culo torcido en la primera partida. Se trata de... Lo puedo decir, ¿no? Sí, no hay problema, no tengo problema. Se trata de 1912, Groenlandia. Y tiene concepto de deck building, que es una cosa que me encantó. Dije, no tenemos deck building en la línea. Mira qué bien. Pues metí un deck building siempre tal. Así ya podemos decir, mira, este va de esto, este es deck building. Está muy bien tematizado. Ahí te lo has currado súper bien, porque es verdad que se respira el tema desde el minuto 1, se va gestionando muy bien. La búsqueda de las piezas, de los planos, porque supone que estás buscando a dos exploradores. Estás buscando tres. Sí, a 2 exploradores. 3 exploradores. Sí, 3, uno lo encuentran, pero sí, 3. Y está muy bien tematizado. Lo único que me ha tirado para atrás de momento era el concepto de decir, es en la nieve. Nivel de dibujo y a nivel de estética, tendría que hacerlo de una forma en la que la gente no lo confundiera con el Amundsen. Porque es un año después de la Amundsen. Exacto, es verdad. Y es en la nieve, solo que en Groenlandia. Es en el otro punto, o sea, es en la otra punta del mundo, literalmente, pero es nieve. Entonces, si a veces la gente cuando habla de Amundsen y Scott dice, no, descubrieron el Polo Norte, digo, joder, no te has desviado ni nada. pues esto parecido. Pero por lo demás, a nivel mecánico y a nivel de ser un cooperativo de building y tal, sí nos moló mucho. Y estuvimos ahí de decirle, no, esto hay que darle más partidas porque la primera ya te digo, me dejó con el culo torcido. No estoy entendiendo si esto funciona bien. Porque si yo hago esto todo el rato, ¿qué pasa? Y luego dices que pierdes. Claro. y el juego te da una paliza, pero en ese momento me parecía de, no entiendo por qué voy a perder así. Y luego lo entiendes. Lo entendí. Luego lo entiendes. Sí, o sea, no me esperaba yo que fueras a contarme las sensaciones del juego en el programa. Ya me las habías dicho anteriormente, o sea que tampoco me pilla de sorpresa. Sí. Pero yo me refiero en cuanto a la audiencia, que ese diseño que he hecho, que luego os puede encajar, nos puede encajar por lo que sea, porque la temática, pues como bien has dicho, ¿no? La temática quizás luego no te encaja la línea y tal. Salga o no ese juego, simplemente el desarrollo que he llevado yo con él, las condiciones en las que yo me vi a la hora de desarrollar ese diseño, que voy a decir que es el diseño más rápido de la historia, O sea, fue en cuanto a tiempo de compresión, no en cuanto a horas. Y tal, o sea, para mí ese diseño es un diseño que me hace a mí estar muy orgulloso, simplemente por haber dicho, me voy a poner a hacer un juego que encaje en esta línea, aunque da igual que no lo quiera nadie luego. Y a mí me ha hecho crecer en ese sentido muchísimo. Así que no os desanime ver que se os ocurre una idea para un juego que ya existe. Quizás, imagínate que, oye, pues ahora el Channel Tunnel y se le ocurre otra idea de Channel Tunnel a otra persona, pues que no te desanimes. Hazlo, porque a lo mejor eso te vale para otras cosas y es muy probable que saques unos diseños muy curiosos simplemente por las limitaciones que te has puesto a la hora de ponerte a diseñar. Dicho esto, totalmente. Se acaba el año, se acaba la temporada, se acaba esta mitad de temporada de Laboratorio de Juegos
hacemos una pequeña pausa en Navidad, volveremos la segunda semana de enero, si todo va bien, si no pasa nada. Estaremos por aquí después de Reyes y un placer cerrar estas Navidades con Pedro. Nos hace el programa, Pablo, hay que traerle más veces. Totalmente. Cuando os sintáis vagos, en plan de, ¡ay, qué vago estoy! Hay que grabar. Venga, dale la contraseña de acceso al Meet o lo que sea, y que vaya grabando algo y ya. Oye, ¿y si se graba él solo en casa con el Audacity y nos lo va mandando? ¿Y si le enviamos las preguntas por escrito y él va hablando? No, me lo paso genial yo, de verdad, viniendo a ir al laboratorio, porque ya os lo dije en su momento, que llevéis tanto tiempo hablando de esto, a mí me sorprende un montón. Yo creí que ibais a durar 2 días y lleváis un huevo. Cuéntanoslo a nosotros. El tema funciona, cada vez se apunta más gente, cada vez habláis de cosas más concretas, entonces ya dentro de poco esto ahora tenéis que recopilarlo en un libro, ¿no? que es lo que hacen todos los youtubers famosos, tal. Hay que hacer un libro. Recopiláis todo esto, consejos de laboratorio de juego. Y hay que hacer un cómic. Consejos de creación. Bueno, un cómic. Porque sí, claro, un cómic. Sí. ¿Por qué? Un cómic. Sí, porque tenemos tantas ¿por qué no anécdotas? Un cómic y no un anime? Un anime de animación. Está claro. Pero tenemos tantas anécdotas internas que dan para hacer directamente historietas, para hacer viñetas de periódico. Es que hay muchas historias que vienes muy arriba, Adrián. Oye, hoy estábamos muy cansados los dos y menos mal que ha venido Pedro. Mira, y ha empezado aquí a meternos en el mundo de la fantasía, pues yo me meto en el mundo de la fantasía hasta el fondo. No, yo vuelvo a repetiros, lo del libro no es descabellado, ¿eh? Que un día podáis recopilar consejos, todo lo que habéis estructurado y estructuréis un libro de laboratorio de juegos, recopilatorio, y se hable de, aquí hablamos un poco de mecánicas, aquí hablamos de tal, aquí de tal, cogiendo todo lo que habéis puesto en ondas, ¿por qué no? No lo habíamos planteado, yo por lo menos. ¿Tú, Pablo, lo habías planteado? Ahí dejo. Lo dejamos para el futuro. Si lo hacéis, quiero un ejemplar gratis. Eso por descontado. Solo por la idea. Solo por la idea. Te lo cambiamos por un sábado. Venga. Perfecto. Uno para él y otro para mí, A ver si vamos a compartir aquí. Bueno, con medio yo me lo hago, Adrián, no te preocupes. No, yo necesito el sábado entero, hay que untar bien ahí. Vale. Pues nada. Y a ver cuando nos vemos por Bilbao, a ver si montáis algún sarao para jugar protos o algo que tú y yo ya nos hemos visto. Libre me apunto. Pedro, tú y yo ya nos hemos visto hace un par de semanas ahí en Minas Tirith. Sí, es verdad. Qué bien nos lo pasamos. Yo no pude ir, pero sí. Me han dicho que ha estado muy bien. Hombre, estuvo genial. Estuvo estupendísimo. Maravilloso. ¿Qué tal la charla? ¿Qué tal salió la charla? Sí. Dimos una charla maravillosa. Lo que me sorprendió fue verte totalmente afeitado. Ya te digo. O sea, que llegaras allí y verte totalmente afeitado, dije, ¿por qué Adrián se ha quitado la barbasita? Me sorprendió un montón. ¿Ya? Ahora ya te está volviendo a crecer, por lo que veo. Sí. Tal cual, el pelo cortado y todo. Bueno, madre mía, fue una locura. Ahora si quieres cumplir con el futuro, tienes que hacerlo. No, lo siento, pero no voy a cumplir con ese futuro. Bueno, nos dejamos que nos vamos yendo por las ramas. Venga. Despedimos aquí este programa de Laboratorio de Juegos y nos vemos a la vuelta de Navidad, en Año Nuevo. Hasta luego. Venga. Adiós. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.